Ves Televisión. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Estamos con la grata compañía de Gerardo Fernández, quien es dramaturgo de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Lo hemos invitado para analizar importantes temas, en lo principal también un poco para hablar acerca del lanzamiento de su obra, Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado. Importante tema ahora que está en boom, al menos en nuestro país, esto del cine. Sí, cómo no. Bueno, este es un libro que me costó escribirlo 15 años. Terminé de escribirlo en Venezuela. Bueno, casi que terminé de escribirlo aquí, porque cuando estaba trabajando en la escuela de Camilo Luzuriaga, incorporé cosas que tuve que aplicar a los alumnos, que tuve que impartirle a los alumnos, y lo incorporé al libro. O sea que el libro ya tiene 3 ediciones, tiene 2 ediciones en Cuba y esta es la tercera. El libro, bueno, me han dicho cosas muy lindas sobre el libro tiene un prólogo de Raúl Pérez, que me honra, y el análisis de algunos intelectuales ecuatorianos. Se ha dicho del libro cosas muy lindas, como que es muy completo, y yo pretendí poner en manos de los estudiantes principalmente el libro que yo hubiese querido tener en mi mano cuando yo comencé mi carrera de escritor dramático. O sea, me planteé ver que lo que yo veía, y no se me toma esto como una suficiencia, pero como una insuficiencia en los pocos libros de dramaturgia que existen. O sea, es decir, las lagunas, llenar esos vacíos. Llenar, ¿no?, esos vacíos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se habla mucho de que la importancia de la acción dramática, pero ningún libro te dice cuáles son los componentes de la acción dramática y qué resultados psicológicos se puede lograr con la acción dramática. El libro lo explica en detalle, los componentes de la acción y el efecto psicológico que ocasiona en los espectadores. Eso es uno. El libro retoma el problema de los géneros dramáticos. O sea, que yo conozca ningún libro contemporáneo, digo contemporáneo porque sí conozco uno que lo tenía y que fue por donde yo lo estudié, los géneros dramáticos. O sea, como si el cine no tuviera la herencia teatral que nos viene de la Grecia antigua. Ignoran que existen los géneros dramáticos para el cine, igual que para el teatro. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces vemos una película y dice, pero ¿por qué está mal si son buenos actores? Y es porque a lo mejor está escrito en un género y está montado en otro, por la ignorancia de eso. Así pasa incluso con actores internacionales, no estoy hablando solamente del cine nacional. Entonces, el libro trata extensamente el problema de los géneros dramáticos. El libro ofrece una metodología para ver la eficiencia o no del guión. O sea, es un método alemán que científicamente tú puedes, después de que está el guión escrito, tú puedes separarlo por unidades temáticas, y hay un método científico que te dice, porque tiene un principio que dice: a nueva información avanza la trama, a igual información se detiene la trama, y con ese principio tú puedes ver lo que sobra de lo que has escrito o lo que falta de lo que has escrito. Entonces el libro tiene eso. El libro tiene un análisis de los temas históricos, cómo tratar los temas históricos a partir de la dramaturgia. O sea, la función del historiador es distinta a la función del dramaturgo. El dramaturgo trabaja para un espectáculo, el historiador trabaja para la comprobación, la verificación de los hechos históricos, y nosotros no estamos tan obligados. No quiere decir que vamos a alterar la historia, sino que vamos a tomar de historia lo que verdaderamente es dramático. Entonces el libro profundiza en eso. Y otras cosas que, bueno, no me vienen a la mente, pero que son 600 páginas, porque el libro son 2 tomos, entonces hay abundancia de materiales y de cosas que me imagino. Al final termino con un modelo de guión de cine y un modelo de guión de televisión, porque es una de las cosas que los alumnos piden. Bueno, sí, cuando empiezan a adentrarse en esta materia, sí, pero ¿cómo lo pongo en la página en blanco y negro? ¿Cómo organizo mi guión? Bueno, pues hay 2 modelos también al final. Gerardo, desde tu análisis calificado del drama en el cine, ¿cómo miras tú las nuevas producciones que se están realizando
en el Ecuador, que ahora son muchas, pero sin embargo valdría la pena destacar que con alguna excepción no terminan de despegar? Bueno, primero que todo, yo estoy en contacto con Ecuador desde el año 86. 86. O sea, yo estaba aquí cuando Camilo estaba ideando La Tigra, te podrás imaginar. Uno de los referentes del cine ecuatoriano. Desde cuando yo estoy vinculado al cine ecuatoriano. Y de esa etapa, y trabajé con Jaime Cuesta también, o sea, desde esa etapa, que podría decir 86, 87, hasta la fecha, yo veo un cambio muy alentador, tengo que decirlo así. Voy a hablar de volumen de producción primero, de volumen de producción, o sea, el apoyo que se le está dando al cine ecuatoriano en este momento es grande y es muy alentador. Eso es uno. Y por otro, más que hablarte de casos aislados, que podría, porque ya tengo un nivel de conocimiento del cine ecuatoriano en cuanto a las películas que he visto, y que además que tengo un programa de crítica de cine y los abordo ahí, pero yo voy a hablar de algo que me parece más esencial. Creo que hay mucha conciencia en este momento de la importancia del guión. O sea que, mira, el guión, y no a nivel nacional, el guión a nivel internacional ha sufrido una gran subestimación. La propia palabra guión te habla de la subestimación esa. Y es por lo siguiente: el cine nació mudo. Al nacer el cine mudo, lo que hacían los pioneros era una guía, de ahí donde viene el nombre de guión. O sea, hacían una guía para los gags que iban dando. Y cuando empieza el cine hablado, el cine sonoro, siguió esa misma subestimación, o sea, no se valoró la importancia que tiene esto que estamos hablando, y que yo sé perfectamente porque he hablado con talentos del país, que hoy en día hay mucha conciencia de la importancia que tiene para el éxito final de una película el buen trabajo con el guión. Bueno, ya se vio inclusive hasta en la meca del cine, ¿no? Esa huelga de guiones por no reconocer en realidad ese papel importante. Exactamente. ¿No? Ahora, ese es lo que más me alienta eso, que incluso hasta que el apoyo que gubernamentalmente se le está dando al cine, me alienta que hay conciencia y no te lo digo porque sea mi especialidad, te lo digo porque lo dicen los grandes directores, o sea, sin un buen guión tú no puedes hacer una buena película. El mejor de los directores con un mal guión no hace una buena película. Entonces hay que darle importancia, y se le está dando la importancia. Ahora, el otro tema que sí me gustaría abordar relacionado con la programación, con la producción nacional, es lo siguiente. A mí hace muchísimo tiempo yo trabajé 9 años con el poeta nacional de Cuba, con Nicolás Guillén, y a Nicolás le gustaba decir una frase que para mí me ayudó mucho a entender el fenómeno de cómo hay que comportarse en cuanto al abordaje de la temática de los temas. Nicolás decía una frase que no es de él, es de Unamuno, que decía: lo universal pasa por la aldea. Entonces eso es importantísimo. Si eso, como la cultura es asociación, si eso tú lo asocias al estudio que ha hecho Maslow, un psicólogo norteamericano, que te dice el ser humano se mueve por 7 necesidades básicas. O sea, si tu tema está dentro de esas 7 necesidades básicas, tú vas a ser universal. Lo mismo, por ejemplo, la sobrevivencia. Esa es una de las 7 necesidades básicas. Si tu tema es el de la sobrevivencia, te va a entender todo el mundo, porque todo el mundo tiene que sobrevivir. Entonces, si arriba de eso tiene el encanto de la aldea, o sea, cómo resuelve en la Conchinchina, cómo resuelve los mismos problemas que tienes tú. Entonces, ahí interviene la cultura, cómo asimila la vida esa cultura. Juntar esos elementos. Juntar esos elementos, o sea, lo universal y la aldea, o sea, la cultura tuya, la cultura nacional, lo que se produce nacional, cómo es el ecuatoriano, cómo funciona el ecuatoriano. Eso es importante, o sea, buscar una identidad por esa vía, porque no la puedes encontrar nunca por la vía de que tu tema va a ser original. ¿Por qué? Original por la temática. Este arte tiene 26 siglos de existencia, y hubo un señor que se llamó George Porty, que él se pasó toda la vida estudiando cuántos temas existen en la literatura,
en general, que engloba también la literatura dramática. Y llegó a la conclusión de que existen nada más que 36 situaciones dramáticas. 36, no hay más. O sea, incluso otro estudioso grande de la dramaturgia, que es John Hogg, te dijo, bueno, puede ser que sean 35 o 37, pero también él está de acuerdo que hay un número limitado. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si tú a partir de un tema no vas a lograr la originalidad, ¿dónde está la originalidad? En lo que le pongas tuyo al trabajo que tengas, en tu punto de vista, en el estilo que vas a lograr, en que puedes lograr siendo muy honesto y dándote en lo que vas a escribir. Aparte, Gerardo, de la formación de guionistas en nuestro país, ¿qué es lo que falta? Yo digo que falta, no digo que falta, porque acabo de decir que hay conciencia de la importancia. ¿Cómo ves la técnica? Mira, la técnica. Buenos fotógrafos existen, ya. Buenos actores existen, buenos directores. El problema es estudiar la dramaturgia y darse cuenta que hasta un maquillista, y no digo por subestimarlo, ponerlo en último lugar, sino porque para evidenciar, debe saber de dramaturgia, debe saber cómo va a maquillar, porque está trabajado en un género determinado y no para otro. No se maquilla igual cuando tú estás trabajando en una tragedia que cuando estás trabajando en una comedia. O sea, todos los que intervenimos en una película tenemos que saber de dramaturgia, no es un patrimonio nada más del guionista o del escritor de eso, sino todo, porque si tú no eres un director y no sabes de dramaturgia, el guión está bien escrito, pero después tú omites cualquier parte fundamental de la estructura, estás cometiendo un error. O cuando tú vas a dirigir cada una de las acciones, para que tengas una idea, una obra cualquiera, una película, intervienen muchas acciones, puede intervenir muchas acciones, y cada una de esas acciones puede estar en un género diferente, a pesar de que la acción base te diga tragedia, pero pueden estar las otras en tragedia. Entonces tú tienes que saber que eso no es un personaje, que es un estereotipo, y cómo dirigir un estereotipo, cómo dirigir un personaje. Por lo tanto, todos tenemos que saber dramaturgia. Bueno, Gerardo, te la voy a poner difícil. Ajá. Son varias producciones que ha tenido nuestro país, se destaca ahora una inmensa producción, pero ¿con cuál de ellas te quedas? ¿Cuál te impactó? Bueno, hay varias, no es una sola, pero yo destaco, mejor no hablar de ciertas cosas de Andrade, porque me maravilló el trabajo con actores que yo no conocía y que se desenvolvieron muy bien. De la película al final me defraudo un poco porque hay como 2 finales en la película, pero hay ahí, y hay talento ahí en Andrade. Hay otras, no quisiera mencionar muchas, porque no quiero. Sin embargo, se destaca también el género de la crónica también, ¿no? No sé si tú viste también de la muerte de Jaime Roldós. Sí, exactamente, pero bueno, ese es un área del cine que no me toca mucho a mí, porque no soy un documentalista, a pesar de que lo he hecho también, pero no me hallo un especialista. Hay el documental trabaja con una de las estructuras conocidas de la dramaturgia, que es la estructura de progresión acumulativa, y he visto muy buenos documentales. Está el trabajo de Pocho Álvarez, que es destacado cineasta, además es mi hermano del alma, pero no lo digo porque sea mi hermano del alma, sino porque es un excelente documentalista. Y bueno, acabas de mencionar también una joyita del documental. Sí, en el documental hay un trabajo destacado en el país. Muy bien, vamos a agradecer a Gerardo Fernández, dramaturgo de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Importante obra, Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado. ¿Dónde pueden adquirir esta obra los amigos? Bueno, aquí mismo en la librería de la Casa de la Cultura y en la librería Papiro, que está aquí en 6 de diciembre y República. Ahí también se puede adquirir, en los 2 lugares. Reiteramos este agradecimiento a Gerardo Fernández y, cómo no, a adquirir esta importante obra y a seguir mirando el cine nacional para seguir un poco formando ese criterio de lo que hemos hablado. Gracias, Gerardo. Gracias a ti por la entrevista. Ves Televisión.